Aragón seguirá gobernada por la izquierda 4 años más. Esa al menos es la conclusión que saca el sondeo hecho por el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, con respecto a lo que vaya a ocurrir en las próximas elecciones autonómicas del día 26. La verdad es que Javier Lambán, actual presidente regional y candidato del PSOE, es el gran favorito de esta contienda tras una legislatura sin grandes sobresaltos. En lo que hay más dudas es en qué fuerzas se apoyará para ser investido y para desarrollar su programa. El último barómetro del CIS le sitúa en una posición privilegiada, con la opción de poder pactar tanto a su izquierda, con Podemos e Izquierda Unida, como a su derecha, con Ciudadanos y el Partido Aragonés. Ambas sumas conceden a Lambán más de los 34 escaños que dibujan la mayoría absoluta en las Cortes de esta comunidad. Así, la negociación en Aragón se verá contaminada de forma irremediable por las conversaciones que Sánchez y Pablo Iglesias desplieguen en Madrid para la formación del Gobierno central. Pero el candidato del PP, Luis María Viamonte, no se da por vencido. En principio, sus escaños, más los de Ciudadanos y el Partido Aragonés Regionalista, suman 32, muy cerca de la mayoría. ¿Podrían tener opción? Bueno, lo veremos. ¿Y qué pasará en el Ayuntamiento de Zaragoza? Como ustedes recordarán, en el año 2015 el partido más votado fue el Partido Popular, que obtuvo 10 concejales, y todas las previsiones dicen que en esta ocasión va a ocurrir lo mismo, que sea el partido más votado. Pero si en el 15 los podemitas en su unión le arrebataron la vara de mando y se la dieron a Pedro Santisteve, ahora parece ser que podría ocurrir lo mismo, dándole mayor ventaja al Partido Socialista. No sabemos lo que ocurrirá y tal vez lo sepa el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Zaragoza, don Jorge Azcón. Muy buenas noches. Señor Azcón, buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, ¿cuáles son las previsiones que tiene usted de cara a las municipales del próximo día 26? No oímos nada, no sabemos si el señor Azcón nos está escuchando, pero esto de las conexiones telefónicas son siempre un misterio. Lorenzo, ya estamos tratando de hablar con el que va a ser candidato del Partido Popular a la alcaldía de Zaragoza. ¿Tú qué crees que va a pasar ahí? No me extraña que exista en la plataforma Teruel existe, ¿no? Nos dejan incomunicados hasta, sí, ¿no? hasta por vía telefónica. Una de las cosas que vi de las últimas encuestas en Zaragoza, no es por nada, pero quería remarcarlo, es que Ciudadanos podía tener esa segunda posición. Y en una de las últimas encuestas que creo que salió esta mañana o ayer noche sobre esa posibilidad. Y que el CIS le estaba dando 3-4 concejales a Ciudadanos. Bueno, ya sabemos lo que pasa con el CIS y Ciudadanos. Sí, pero tú hablas de la comunidad autónoma. De la comunidad autónoma, comunidad, así es. Y, hombre, sí que me parece que es posible obtener un nuevo gobierno de un color completamente diferente cuando ya se ha tenido la experiencia en una región o localidad que ha tenido pues 4 años de Podemos o 4 años de sanchismo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos básicamente lo que pueden ver es cuál es el tipo de gestión que se ha dado en esas zonas. En Zaragoza, en la comunidad en general, pues lo que están haciendo es abrazar el pancatalanismo, una de las cosas que a mí me parece absolutamente increíble, que Zaragoza pues tenga un PSC, en este caso hemos visto el PSC valenciano, pues tenemos el PSC aragonés, que es otro de las de las características que tiene este PSC, que también es pancatalanista. O sea, es una de las cosas que a mí más me sorprende. Cosa que ya comenzó, no Lambán, que yo creo que ha sido mejor presidente que Marcelino Iglesias, sino Marcelino Iglesias. Otra cosa es que Lambán también es preso muchas veces de sus circunstancias y hace lo que hace, ¿no? Pero el primero que empezó con el pancatalanismo fue Iglesias, aquel que se agarró a un botijo, no sé si os acordáis, para al final acabar ganando y cambiar un poco la sensibilidad o aprovecharse de la sensibilidad del aragonés con el famoso trasvase del Ebro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que se aprueba una ley de lenguas que a mí me parece una chifladura y que los partidos del centro y la derecha están diciendo que si llegan al poder, cosa que cabe la posibilidad, es decir, estamos acostumbrados a que, la derogarían. Creo que cabe la posibilidad porque, bueno, el señor Tezanos en 2 ocasiones ha acertado en una y en otra no acertó para nada. Yo creo que estamos más cerca en este momento de la primera que de la segunda, es decir, podemos vernos con la sorpresa de que, sorpresa según el CIS, no otras encuestas, que Vox tenga pues
2 o 3 concejales en Zaragoza y 3 o 4 diputados autonómicos. Eso Porque cambiaría debemos decir que el CIS no le otorga ninguno, ¿no? A Vox. Exacto. No le da entrada. No le da entrada. Y en las Cortes sí, en las Cortes de Aragón. En el Ayuntamiento sí, no. En el Ayuntamiento no, y en las Cortes de Aragón le da entre 1 y 2. Pero hay muchas otras encuestas que dicen que puede tener perfectamente 4 diputados autonómicos y 1 o 2 concejales. Eso cambiaría radicalmente la composición parlamentaria y permitiría probablemente hacer gobiernos de centro-derecha. Vamos a ver si ahora es posible comunicar con el señor Azcón. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Ahora sí le escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué previsiones tiene en las elecciones municipales del próximo día 26? Bueno, yo como os oía antes, estaba diciendo que los resultados en cualquier elección, lo que sabemos a día de hoy son los resultados que hubo en Zaragoza en las pasadas elecciones generales. Y Zaragoza fue de esas ciudades en las que el centro derecha ganó en votos a la izquierda. Es decir, la suma del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox tiene más votos que la suma de los partidos del centro izquierda. Y eso yo creo que es una tendencia que no va a cambiar en las elecciones municipales y autonómicas en la ciudad de Zaragoza. Fundamentalmente porque cualquiera que haya visto con algo de detenimiento qué es lo que ha ocurrido en la política municipal, qué es lo que ha hecho la izquierda durante estos últimos 4 años, unido a los 12 anteriores, o sea, 16 años de gobiernos de izquierdas, tiene una visión bastante negativa del resultado que ha tenido para la ciudad de Zaragoza esos 16 años seguidos de gobiernos de izquierdas. Eso seguramente va a penalizar al señor Santi Esteve y, según dicen las encuestas, él no sale beneficiado. Pero no pasa lo mismo con el PSOE, aunque en esta ocasión vuelva a pasar lo mismo que en 2015 y ustedes en el Partido Popular sean la formación más votada y con mayor número de concejales. Si en aquella ocasión fueron los podemitas de Santi Esteve quienes arrebataron el poder, ahora podían ser los candidatos del Partido Socialista. Bueno, 2 cosas. La primera, vuelvo a lo de antes. La ley DONT en elecciones municipales funciona radicalmente distinto que en elecciones generales. Por lo tanto, si, aunque con las dificultades que tenga, hiciéramos una extrapolación, habría más concejales en el centro derecha de los que habría en el centro izquierda, en primer lugar. En segundo lugar, de lo que ha pasado en Zaragoza durante estos 4 años, hay un culpable directo, que se llama Santi Esteve. Pero hay un coautor, hay un coadyuvante necesario, que se llama Partido Socialista. En Aragón, mejor que en ninguna otra comunidad autónoma, podemos demostrar que los que venían a asaltar los cielos, al final se han convertido en expertos en intercambiarse los sillones. En Zaragoza ha pasado lo que ha pasado porque el PSOE y Podemos decidieron repartirse los sillones. El de la alcaldía de Zaragoza para una de las marcas blancas de Podemos y el del gobierno de Aragón del señor Lambán para el Partido Socialista. Esa es la realidad. Es decir, la realidad es que culpar al Partido Socialista de lo que ha pasado en la alcaldía de Zaragoza es muy justo, porque la realidad es que durante estos 4 años se pusieron de acuerdo en repartirse los sillones y luego han estado a bofetada limpia entre ellos. La verdad es que el lío, la bronca y la confrontación ha sido lo que han marcado estos 4 años en la ciudad de Zaragoza. Y por desgracia, las veces que hemos sido noticia nacional por las ocurrencias, por llamarlos de alguna forma, del alcalde de Zaragoza. Pues no, hay que ser noticia por otras cosas. Señor Azcón, esta noche nos acompaña un paisano suyo, don Lorenzo Abadía. ¿Quieres decirle algo a don? Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, bueno, ya muy buenas noches, Lorenzo. Ya sabes que yo te deseo toda la suerte. He seguido tu campaña, me ha parecido de las mejores campañas que he visto de un candidato a un ayuntamiento, y sobre todo a un ayuntamiento de los grandes. Yo creo que se están olvidando de los votos de Vox en la encuesta del CIS, como decíamos. Yo sé que tú los necesitarías probablemente y que junto con los escaños o los concejales de Ciudadanos, bueno, pues yo lo que te deseo es que de verdad animo a los votantes primero para que vayan, para que las encuestas, o mejor dicho, los hechos comprobados de las últimas elecciones se puedan contrastar de nuevo en estos comicios, y que tengas la fuerza suficiente como para
yo diría una cosa, fíjate, ya ni siquiera como para que ganes, que en lo personal me alegraré, pero sobre todo para que descolapses el Ayuntamiento de Zaragoza, que está, después de no haber hecho nada, de no haber ejecutado parte del presupuesto como pasa en casi todos los sitios, pero está completamente colapsado. Los desarrollos urbanísticos no se mueve ni uno, las licencias, los permisos, las concesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo espero que con la gestión que tú hagas, pues eso, y lo digo de verdad como persona que vive buena parte de la semana en Zaragoza, que de verdad que esto cambie de una vez. Bueno, Lorenzo, es evidente que a Lorenzo y a mí, además de las relaciones políticas, nos une una muy buena relación personal y yo te lo agradezco sinceramente. Pero es verdad que al final la inercia, yo esto lo digo muchas veces, pero es que es muy importante, es que Zaragoza es la única gran ciudad de España, la única gran ciudad de España que lleva 16 años seguidos de gobiernos de izquierdas. Y cuando tú después de decir de eso das algún dato como que somos la ciudad más endeudada de España, ¿es que alguien cree que es casualidad? ¿Es que alguien cree que es casualidad que 16 años seguidos de gobiernos de izquierdas nos hayan convertido en la ciudad más endeudada de España? Y después de eso todo lo demás. Es verdad que en Zaragoza la burocracia se ha convertido en un drama, pero no cuando se va a desarrollar un sector urbanístico solamente para poder poner viviendas en el mercado, sino cuando un pequeño comercio quiere abrir una tienda, cuando un hostelero quiere abrir un bar o un restaurante. Hay que pasar meses y meses para conseguir las licencias. En estos últimos días cuento un ejemplo de una entidad social que me decían que iban a poner en marcha un negocio de 2 millones de euros, que iban a crear 60 puestos de trabajo, de los cuales 45 estaban ligados a personas con discapacidad. Habían conseguido un contrato para lavar la ropa de una de las mayores empresas que hay en Zaragoza, del grupo Jorge SL y de los mataderos que tiene, y que pronto necesita lavar miles de prendas diariamente de los mataderos. Llevaban 9 meses para hacer la inversión, para crear los puestos de trabajo, y no había conseguido que el Ayuntamiento de Zaragoza les dieran las licencias necesarias. Si eso es lo que le ocurre a una entidad social que va a crear empleo para personas discapacitadas, imagínense ustedes lo que le puede ocurrir a un emprendedor normal y corriente. Señor Azcón, el Partido Popular tuvo muy mal resultado en las pasadas generales. Todos sabemos que unas municipales y autonómicas tienen un tipo de voto diferente. Además, se especula con la posibilidad de que haya un cierto voto de arrepentimiento de aquel votante del PP que haya optado por otras papeletas, que quizá vuelva a la tradicional del Partido Popular en esta ocasión. Si eso fuera así, usted sería el más votado en Zaragoza y quizá mejorando las expectativas, no sé hasta qué punto, pero en las Cortes su compañero Beamonte también podría tener una opción de sumar a lo mejor con otras fuerzas de centro-derecha. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Me vais a permitir primero que os diga, yo creo que los votantes no son de nadie. Los votantes evidentemente son de quienes tenemos las razones y los programas electorales, las ideas, y habiendo acreditado el haber hecho la oposición suficiente para darles mejores razones, ¿no? Yo es lo que llevo haciendo 4 años y por eso evidentemente aspiro a convencer al mayor número de zaragozanos de que el trabajo que hemos hecho avala el que podamos sacar a esta ciudad de la inercia en la que está metida. Os decía que yo creo que el objetivo es ese, que el objetivo es que sea el Gobierno de Aragón y sea el Ayuntamiento de Zaragoza. Me vais a permitir que en Zaragoza y en Aragón es una tierra en la que siempre se ha caracterizado porque el resultado del electorado es un concejal arriba, un concejal abajo, un escaño arriba, un escaño abajo. Antes os he oído cómo comentabais los resultados, es que es así. Es que lo que dicen las encuestas hoy es que algunas dan 34 al centro izquierda, algunas dan 34 al centro derecha, pero eso significa que el otro sector ideológico, el otro espectro ideológico se queda con 32 escaños. O sea, un concejal arriba, un concejal abajo, un diputado arriba, un diputado abajo es lo que cambia el signo político de esta comunidad. Y además es lo que lleva ocurriendo desde hace muchísimos años. Porque Aragón es de las comunidades autónomas en las que el bipartidismo no ha tenido la fuerza nunca que ha tenido en otras comunidades autónomas. Aquí en el espectro del centro derecha y en el espectro del centro izquierda siempre ha habido otro tipo de fuerzas que no solamente el Partido Popular o el Partido Socialista, ¿no? Y yo creo que ahora la situación no es distinta. Es verdad que van a ser un puñado de votos los que hagan que gobierne el centro de izquierda o gobierne el centro derecha. Por eso yo siempre digo que hay que tener los objetivos claros y que mi objetivo evidentemente es que sea el centro derecha quien gobierne
en la ciudad de Zaragoza y, por supuesto, en la comunidad autónoma de Aragón. Es mucho más importante que nos fijemos en la necesidad de sumar y de que haya alternancia política que ninguna otra cosa más. Pues ahí está el objetivo, veremos cuál es el resultado. Don Jorge Azcón, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Zaragoza, suerte en las elecciones y muchas gracias por atender la llamada de Distrito Televisión. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte. Hasta luego, muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, no sé si tenéis algún comentario a cómo se presenta el panorama en Aragón. Pues como en el resto de España, es decir, totalmente liado, es decir, todo justito y todo muy delicadito, justo, ¿verdad? Va a depender de pactos, va a depender de uno, de dos, es decir, ese es el problema real al que nos enfrentamos. Es verdad que el alcalde decía que no es lo mismo la ley DON para las generales que, lógicamente, para las municipales. Lleva razón, ¿no? Pero al final va a depender de pactos y vuelvo a lo que decía al inicio, va a depender de esa minoría, muy probablemente en muchos sitios, los que van a decantar la balanza a un sitio o a otro, ¿no? Es verdad que en la gestión política municipal no es la gestión política nacional, ¿no? Entonces, al final, en la gestión política municipal, como es el caso, quien gobierne como alcalde tendrá un poquito más de maniobra que probablemente los políticos nacionales, ¿no? Porque el alcalde tiene más mando en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que va a estar sometido muy probablemente pues, a esos acuerdos o pactos a los que haya llegado con los concejales, digamos, de la oposición, ¿no? Fijaros qué paradójico resulta que esta vez el voto útil, si nos atenemos a las encuestas de Tezanos, del CIS, va a estar en Vox. Es decir, si Vox obtiene representación en el ayuntamiento, yo estoy casi seguro que Jorge Azcón será alcalde y por lo tanto con el apoyo de los concejales de Vox y los de Ciudadanos se podría gobernar. Es verdad que en este caso además no solamente es voto útil por cuanto que decantaría la balanza hacia el centro derecha, sino porque además en este caso no es la ley DON, como por ser rigurosos, sino porque la ley DON es la misma fórmula. ¿Cuál es la cuestión? Que la circunscripción es mucho más grande y entonces el sesgo que se produce en las nacionales, porque hay 50 urnas, como hemos repetido tantas veces aquí en este programa, aquí no, aquí hay una, solo hay una urna y entonces la ley DON, que es proporcional, que no beneficia tanto como parece a las mayorías, cuando la circunscripción es grande, en este caso, como lo es, como en casi todos los ayuntamientos, entonces opera de una manera casi proporcional pura. Por tanto, el voto útil, y lo digo y lo repito porque nos están viendo en Zaragoza, el voto útil en este momento, a mi modo de ver, es el de Vox, porque decantará, si verdaderamente pasa la barrera del 5%, tendrá uno o dos concejales que harán alcalde a Jorge Azcón y por lo tanto, bueno, o al centro derecha, si lo queremos decir así. Es decir, podremos de una vez sacar por la vía de las urnas, obviamente, al alcalde de Podemos o de como se llamen, de Zaragoza en Común, al populismo de izquierdas, Zaragoza en Común, ¿no? Y yo considero que es verdad que la ciudad está colapsada, que no hay forma buena de sacar una licencia a tiempo, etcétera, etcétera, y muchas otras cosas, además de endeudada, porque son ya demasiados años de gobiernos de izquierdas. Además es que a Zaragoza le interesa un inciso, que efectivamente haya un gobierno sólido tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, porque estamos con los ismos. Empezamos por el regionalismo, continuamos con el nacionalismo y terminamos con el independentismo. Esta es la trayectoria habitual de todo este tipo de personajes, etcétera, etcétera, que se dedican a hacer, pues eso, la región como si fuera una caverna, ¿no? Y después nacionalismo y después independentismo. Entonces, claro, eso es lo que ha pasado en Cataluña y ya estamos en la tercera fase. Entonces, bueno, pues evitar eso en Zaragoza y en Aragón estaría muy bien. Sí, hay una de las... estamos hablando de la geometría que hay sobre los diferentes partidos para llevar a hacer un gobierno diferente, un gobierno del cambio respecto a lo que ya tenemos. Y la pregunta sería, ¿para qué? Bueno, pues para que todos los espectadores tengan una idea. Por ejemplo, la deuda en Zaragoza, estamos hablando que per cápita son 6.200 euros por habitante, es decir, es superior a lo que ya tiene el propio Ayuntamiento de Madrid, como ejemplo. Es decir, tenemos un ayuntamiento y tenemos una comunidad endeudada. Es uno de los puntos que a mí me parece muy preocupante, porque las deudas de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas no para de crecer. No es que tengan
debido a unos impuestos bajos, a un nivel de contención. No, 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 todo lo contrario, aumentan impuestos y todavía aumenta más el gasto que tiene las administraciones. Por otro lado, una de las cosas que también me preocupa, ¿cómo puede ser que siga aumentando el paro en estas zonas, especialmente en Aragón y en particular en Zaragoza, cuando tiene al lado la ciudad de Barcelona, donde muchísimas de las empresas decidieron salir de Cataluña corriendo porque hubo un golpe de Estado? Y es que salieron corriendo, literal. 3.000, Sergio. ¿Sabes cuántas han venido a Aragón? ¿Cuántas han llegado? 4 o 5. Claro, si es que... O sea, se han ido todas a Madrid y a la Comunidad Valenciana, al Levante. Es que esto... O sea, no ha venido nadie. Eso Garicano lo repitió una vez, o sea, lo comentó, creo que se lo he oído decir también a la calle, ambos tienen razón. O sea, es absolutamente lamentable que no llega ni al 1%, cuando, como tú dices, por proximidad, tenían que estar 2 horas todas ahí, en AVE, es que menos de 2 horas en AVE. Y además parecía que la ley de lenguas la estaban haciendo para amortiguar la cuestión del idioma. Eso es una broma. Y finalmente... Pero si un territorio tan españolísimo como Aragón se pone en cuestión con un gobierno que habla de cuestiones pancatalanistas, que en la franja oriental dice que es catalán, cuando hay idiomas propios en Fraga, en Tamarite de Litera, en un montón de localidades propias, que está reconocido, que los catalanes le llaman la franja de Ponent, que la consideran que forma parte de los països catalans. Claro, cuando uno ya entra en esas disquisiciones, dice, me voy de Cataluña y caigo en Aragón. No, no, corre un poquito más y vete a un sitio más seguro. Claro, además, o damos seguridad jurídica en Aragón o difícilmente va a recoger el fruto. Eso por un lado, por descontado. Pero por otro, además, porque el señor Echenique, que ha sido quien ha, vamos a decir, condicionado el gobierno de Lambán durante toda esta legislatura, hasta que se fue a Madrid, pero lo condicionó, sobre todo en la investidura y todas las acciones iniciales de gobierno, subió el 50% algunos de los impuestos. Pues por ejemplo, no van a ir empresas. Claro, por ejemplo, los actos jurídicos documentados, el 50%. ¿no? O sea, a los zaragozanos les cuesta comprar una casa desde que está el señor Echenique en el gobierno, en el Palacio de Pignatelli, o cuando estuvo, una media de 3.000 euros más. ¿Por qué? Porque se le ocurrió. A cambio, ¿ha habido alguna prestación o contraprestación social interesante? ¿O se ha revertido eso en la creación de empleo, etcétera, etcétera? Pues no. No, porque como tú bien dices, estamos en la media de la media de la media, ¿no? Cuando además la geografía, la ubicación de Aragón es una ubicación que, teniendo una clase política, yo diría como Dios manda, pues tendría que... Es absolutamente privilegiada. Es que es justamente mi último punto era ese, y muy rápido, era, claro. iba a por ese, bueno, a por es ese un punto. enclave el punto de la de movilidad. Comunicaciones. ¿Cómo claro. puede ser que todavía en Aragón uno de los mayores problemas que tiene Aragón es la movilidad? Es que tenemos que tenerlo muy claro. Ya has visto que no funcionan ni los móviles. Es que, ¿no? es una de las cosas preocupantes, ¿no? Es verdad, es que parece como que está olvidado, parece como que no pasa absolutamente nada, cuando podría ser una vía de conexión. Incluso estaríamos hablando con Francia, estaríamos hablando si es que se encuentra entre dos sitios, entre Barcelona y Madrid. ¿Y cómo puede ser que no sacamos rentabilidad a una zona tan atractiva como es la de Aragón y en Zaragoza en particular? Yo te lo voy a decir, y ahí le daría la razón a mucha gente paisana mía, porque somos 4 gatos. Y además decimos, somos pocos y mal avenidos, eso es lo que se dice en Aragón. Yo lo de mal avenidos no lo sé, que somos pocos sí, y que estamos entre 2 regiones absolutamente voraces, que se llevan todos los presupuestos, unos con los cupos, los otros con el chantaje diario, etcétera, etcétera, y al final, ¿qué pasa? Que los que están en el medio son los que sufren, en ese sentido. Por lo tanto, razón de más, de nuevo, para organizar o para aprobar una ley electoral que haga que el resto de la población española, empezando por los aragoneses, no tengamos que depender de las dos comunidades que son parásitos absolutos, que son verdaderas alimañas, y que lo que proporcionan o lo que ocasionan es que Aragón, que tendría que ser, además por una cuestión casi de logística y de estrategia política, económica, militar, si queréis, pero como no tenemos ya horadados los Pirineos con un eje, como Dios manda, que creo que había un presupuesto de 10.000 millones de euros, no es tanto para pasar de un país a otro, para conectar casi África con Laponia de la manera más natural y por cierto, más racional, porque es la más recta, ¿no?
Si esto hubiese ocurrido en Cataluña o en el País Vasco, o sea, se habría hecho pues el primer día de la transición. Porque hay dos fronteras, la de Irún y la de la Junquera, que nunca han querido una competencia por el medio. Claro, claro. Lucio. Sí, brevemente, para complementar lo que ha dicho Lorenzo, evidentemente con muy buen criterio, brillantemente, pues no sé si sabrán los telespectadores que Aragón es el primer socio comercial de Cataluña. Es decir, las empresas catalanas venden en Aragón pues mucho más que en cualquier país de fuera de España. O que en el resto de España, y proporcionalmente. También, exactamente. Por tanto... Tú sabes que el vidrio de las botellas de cava, ese cava al que muchos quieren boicotear, en su mayoría se fabrica en Aragón, correcto. Igual que los corchos en Extremadura, y eso compone la botella de cava que luego algunos quieren boicotear, para que veas. Por tanto... creo que ha perdido una oportunidad única, aunque todavía le queda otra segunda oportunidad, ahora explicaré por qué. Lambán y los electores de Aragón, por haberlo elegido a él y a Podemos, bueno, a él que ha gobernado en solitario con el apoyo de Podemos en algunas cuestiones, en algunos asuntos, y digo que ha perdido una oportunidad de que muchísimas empresas que se han ido de Cataluña, sobre todo a Madrid, pues se hayan instalado en Aragón. ¿Y por qué no han ido? No se han instalado en Aragón, tal y como decía Lorenzo, pues evidentemente por el discurso podemita de Lambán, que ha hecho una política más extremista, más de ultraizquierda que la que podría hacer el propio Podemos. ¿Por qué? Pues porque ha subido el nivel impositivo más de lo que pedía Podemos, porque ha subido el gasto público pues más de lo que pedía Podemos y sobre todo porque ha intentado implantar la renta básica social. Y si no lo ha hecho fue porque en un proyecto de ley que intentó sacar adelante en el Parlamento aragonés lo vetó Podemos. Si no, hubiera salido adelante la renta básica social en Aragón. Por tanto, este es el problema que tienen los aragoneses de cara a la próxima legislatura si vuelven a votar a este señor, que evidentemente las empresas que se siguen yendo de Cataluña pues se instalarán, por supuesto, en la Comunidad de Madrid. Por eso yo creo que es muy importante que se produzca al final ese gobierno, tanto de centro-derecha, tanto en el Ayuntamiento como en la comunidad. Todo lo que hemos criticado y reivindicado aquí lo llevan los partidos de centro, al menos Vox, yo lo he leído y lo puedo constatar. La travesía del eje central de Pirenaico es una de las grandes propuestas de Vox para las próximas elecciones. La bajada de impuestos creo que no solamente es un criterio o una promesa de Vox, sino también del Partido Popular y de Ciudadanos. Ahora bien, yo vuelvo a lo mismo, y de nuevo, si el señor Lambán, que de los socialistas, por decirlo así, o del socialismo es probablemente lo mejor que hay, si en vez de estar condicionado, porque no le queda otro remedio, es decir, ojalá haya un gobierno de centro-derecha, bien, pero si el señor Lambán ha de quedar condicionado por algún gobierno, yo espero que sea por Ciudadanos, por el gobierno de Ciudadanos. ¿Por qué? O sea, es decir, por el grupo parlamentario, por los escaños de Ciudadanos, porque le pondrán una serie de condiciones igual que se las puso el señor Echenique, para empezar a tirar atrás todo lo que dijo el señor, o todo lo que condicionó el señor Echenique. Y estoy seguro que a los aragoneses les irá muchísimo mejor con un gobierno Lambán Ciudadanos que con un gobierno Lambán Echenique, ¿no? Yo te voy a decir lo que le va mejor a los aragoneses. Bueno, yo lo acabo de decir, que era un gobierno de centro-derecha. Vamos a volver a reeditar la coalición Castilla-Aragón. Ya está, fíjate qué fácil, ¿no? Si levantar a la reina Isabel la Católica la cabeza, la que tenemos montada. Le vienen los reyes católicos. Los reyes católicos, claro. Isabel y Fernando. Exacto, y unificamos otra vez. No, bromas aparte. Eso viene del compromiso de Caspe, ¿eh? Exacto, bromas aparte. Yo creo que tenemos que tener todos los ciudadanos ser conscientes, de que hay que empezar a luchar contra los sismos que yo decía antes, ¿no? Es decir, hay que empezar a que no sigan ganando plazas. Y Aragón es otro de los objetivos del mundo independentista y del mundo nacionalista, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir evitando esto, porque al final está metida entre dos comunidades, es cierto, ¿no? Pero, claro, yo si fuera de Aragón y a mí me están imponiendo unas tradiciones de otra comunidad autónoma, pues yo estaría diciendo, pero ¿de qué vamos? Con las tradiciones tan bonitas, con la historia tan bonita que tiene Aragón propia, no necesita ningún tipo de personaje que le aderece, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los aragoneses tienen que votar con la cabeza
y tendrán que votar sobre todo, pues hombre, un cambio, ¿no? Que ha dicho el alcalde que llevan 18 años en el gobierno. Yo creo que va siendo hora de La que... izquierda. La izquierda, No, bueno, bien, sí. sí, pero que va siendo hora de que den el pase, ¿no? Veremos lo que ocurre. Puestos a hablar de elecciones locales, fijémonos por un momento en la batalla de Madrid. Anoche mismo, Manuela Carmena e Íñigo Errejón se fueron juntitos, cogiditos de la mano, a captar el voto entre el colectivo LGTBI. Se fueron a una discoteca que organizaba una fiesta al respecto y a cambio del voto no dudaron en besarse en la boca entre el regocijo de todo el personal. Hay que captar el voto. Hay que captar el voto. En las bodas normalmente la gente aprieta más para que se besen. Es que se ha besado vamos, a los 30 segundos. Sí, pero es que quieren votos en juego. Entonces me imagino que querían hacer un guiño, ¿no? A mí me parece, bueno, fuera de lugar. ¿Qué quiere que os diga? ¿No? Me parece fuera de lugar totalmente. Es una red clientelar del PSOE, por tanto, y de Podemos, en este caso, de Podemos. Y, bueno, en este caso de Más Madrid, ¿no? Y entonces pues tienen que, evidentemente, pues captarla, no captarla, sino porque ya la tienen, sino simplemente pues seguir con el discurso a favor del colectivo LGTBI, que por otra parte yo creo que en España los derechos del colectivo están garantizados, por tanto yo creo que están vendidos a la típica política, pues llamémosla globalista y supranacional, que riega de dinero todos los países de Occidente, incluido España, para que potencien y fomenten este tipo de políticas, pero repito, en España están garantizados todos los derechos de este colectivo en este sentido, por tanto yo creo que están haciendo caso pues a estas políticas globalistas y supranacionales que exceden del control, digamos, ya de los partidos políticos. Bueno, pero siendo un colectivo numeroso, yo me imagino, Lucio, que claro, cuanto más le ofrezca algún partido, pues más le aplaudirán, sí, lógicamente, ¿no? En este caso ya lo tienen, porque es una red clientelar tanto de Podemos, o Más Madrid en este caso, como del PSOE. Por tanto, se reparten el colectivo entre los dos. A mí, pues yo estoy en contra de mis compañeros. A mí me ha gustado por una simple razón, porque se ha visto en lo que se resume la política de Manuela Carmena. Eso, besos, ¿y qué hay detrás? ¿Ha propuesto algo? ¿Nos ha dicho algo? ¿Esto es lo que más lejos ha llegado sus iniciativas y actos? Ha quedado su pacto sellado con un beso. Pues parece sí, bueno, también tenía otros amigos Manuela Carmena y los ha echado absolutamente a todos. Ha echado hasta Pablo Iglesias, o sea, imagínense. Pues me ha gustado por eso, porque eso ha definido las actuaciones y lo que ha hecho Manuela Carmena durante estos 4 años. Absolutamente nada, mucha Magdalena, muchos besos, mucha sonrisa, pero a la hora de la verdad, absolutamente nada. Y en cambio, cuando ha tenido que dar la cara, como por ejemplo ayer podría haber dado la cara sobre el escrache que le hicieron a Begoña Villacís, tanto que habla ella de ser una feminista, pues no se dignó ni hacer un simple tuit de apoyo a una persona embarazada de 9 meses en un escrache que no tenía ningún tipo de sentido. Por cierto, que desde aquí todo nuestro apoyo a Begoña Villacís y nuestra felicitación, que hoy ha dado a luz a su tercera hija, después del escrache de ayer. Igual le han acelerado el parto, pero bueno, afortunadamente ha ido todo muy bien, nuestra enhorabuena. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos para ver cómo están analizando la situación en el Partido Popular. Tuvieron un mal resultado en las generales, tratan de recomponerlo de cara a estas municipales y autonómicas. Hasta ahora mismo. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional.
Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Los Invencibles de América es un homenaje a todos aquellos héroes que escribieron gran parte de nuestra historia. Realizaron la mayor hazaña
que jamás ha conocido el hombre, trasladando al lector a un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones. En estas páginas podrá descubrir a los conquistadores de cada país de la actual América. Podréis conocer la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca y muchísimas historias, como el sueño del Dorado o la búsqueda de las legendarias ciudades de Cíbola. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y todo a través de este libro, más que recomendable. Y seguimos. La verdad es que en el Partido Popular hay preocupación de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo día 26. Los resultados en las generales no fueron demasiado buenas y ahora se trata de salvar los muebles, de recomponer las cosas. Se cree que puede haber un cierto voto de arrepentimiento de electores que optaron por otros partidos y que, al ver que eso consolidó el poder de la izquierda, puedan volver ahora a votar al PP. Si eso es así, los populares pueden salvar la Comunidad de Madrid, la de Castilla y León, el gobierno de Murcia y quién sabe qué más. Y eso siempre aunando luego votos entre PP, Ciudadanos y Vox. En función de lo que ocurra en estas elecciones, Pablo Casado tendrá que hacer cambios en su equipo y diseñar el futuro del partido. Ahora ha tenido muy poco tiempo entre unos comicios y otros y apenas lleva unos meses al frente de la formación. Un fracaso podría desatar la guerra por la sucesión y él lo que pretende ahora es cerrar heridas internas. Ha empezado por abrir un poquito de hueco. De momento, Andrea Levy ha renunciado a su acta como diputada. La vicesecretaria del partido, que lleva como número 4 en las listas, renuncia al escaño para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Madrid, donde va como número 2 de José Luis Martínez Almeida. Su puesto lo ocupará José Ignacio Echáñez. También el economista Daniel Lacalle renuncia a su acta de diputado. Dice que lo hace por generosidad, para dejar sitio a otros, y que puede aportar más desde la Fundación Concordia y Libertad. Sí se incorpora al comité ejecutivo del partido, con lo que incrementa su influencia en el núcleo duro de la formación. Su lugar lo ocupará Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, el concejal de Ermua asesinado por ETA. Bueno, David, ¿cómo son las previsiones del PSOE? No fueron bien los resultados de las generales, tiene que ajustar cositas, no ha tenido mucho tiempo, pero así es la vida, ¿no? Hombre, es verdad, yo lo decía hace unos días aquí, ¿no? Es decir, parece que Pablo Casado lleva en el gobierno del partido 10 años, pero apenas lleva unos meses, ¿no? Entonces, en unos meses ha salido al Congreso, se ha metido en las elecciones y hemos encadenado 2 seguidas, ¿no? Yo creo que va a estar en las personas, ¿no? Es decir, yo creo que estas elecciones municipales se centran mucho más en las personas que en las propias siglas del Partido Popular, ¿no? Entonces, por ahí van a ir los tiros. Yo creo que, bueno, pues después de la derrota de las pasadas generales, tenemos que ver con perspectiva las municipales, vamos a ver qué ocurre en las municipales. Yo no creo que sea un debacle absoluto. Lo que sí que está claro es que para gobernar hemos cambiado ya totalmente el sistema de gobierno, es decir, antes los grandes partidos gobernaban por mayoría absoluta, sí o no, y ahora ya no, necesitan pactos y en alguna ocasión, como va a ser en este caso en concreto, pues va a ocurrir que en muchos ayuntamientos tenga que haber no solo pactos de 2, sino de 3, incluso de 4. Entonces, eso va a condicionar un poco lo que es toda la estructura, lógicamente, interna del Partido Popular. Pero, bueno, yo creo que tenemos que estar expectantes a ver qué es lo que ocurre en esas municipales. Yo creo que a Pablo Casado hay que darle un margen de cortesía amplio, porque recordemos que acaba de llegar y bueno, lógicamente tendrá que ir tomando asiento y tomando decisiones, ¿no? Ha tomado muchas decisiones rápidas y en poco tiempo y bueno, pues ahora hay que ponerle distancia y bueno, pues yo creo que todos los miembros del Partido Popular, entre los que me incluyo, debemos remar hacia la consolidación, lógicamente, primero de Pablo Casado y segundo de las alcaldías y cuestiones que están en juego en las próximas elecciones. Sí. Bueno, estos cambios no serían nuevos en el Partido Popular, serían un clásico, puesto que recordemos que el propio Casado ascendió a la primera línea por mediación de un cambio similar que se produjo en 2015 y justamente también tras las elecciones autonómicas y municipales de 2015, donde el Partido Popular, recordemos, perdió poder territorial. Por tanto, se volvería a reeditar pues esta misma situación. Por tanto, no es la primera vez que sucedería. De todas formas, como tú bien has dicho, David, yo creo que Pablo Casado no tiene la culpa de esta debacle que ha sufrido el Partido Popular, o por lo menos no tiene la mayor parte de esa culpa de esta debacle que ha sufrido el Partido Popular en las elecciones generales últimas, el 28 de abril, pero sí ha cometido un error, desde mi humilde punto de vista,
en estos pocos meses que lleva gestionando el partido. Y ese error no es otro que no haber, pues evidentemente, laminado a todas aquellas personas relacionadas con el anterior gobierno del señor Rajoy. Igual que al principio comenzó su andadura al frente del partido, desarrollando un congreso en el cual pues, dio cabida pues, a los anteriores presidentes del gobierno. Es decir, no ha dado una imagen totalmente de ruptura con respecto al anterior gobierno. Y yo creo que ese ha sido el principal problema. De todas formas, yo creo que lo ha hecho bien, desde mi humilde punto de vista, puesto que sí que ha cambiado al 80% aproximadamente de las personas que se identificaban con el anterior gobierno y con la anterior gestión. Por tanto, en este sentido, yo creo que lo ha hecho bastante bien. Y en cuanto a los cambios, si estos se producen, pues evidentemente también habría que hacerle responsable a él, pero en principio yo creo que el responsable sería pues Egea, ¿no? Que es el responsable, perdón, la persona que ha diseñado, yo creo que la política de fichajes, ha diseñado también la política de listas en las elecciones y yo creo que ha marcado también un poco la agenda comunicativa. Por tanto, yo creo que es la persona principal responsable al que se le podría pedir explicaciones. Reitero, no creo que sean ellos dos los culpables, pero si habría que pedir explicaciones sería a ellos. Y en cuanto a los cambios que ya se han producido incluso antes del 26 de mayo, pues yo no sé si será cierto o no lo que han dicho, lo que han transmitido a los medios, tanto el señor Lacalle como la señorita Levy, como el propio Partido Popular. Pero lo que sí es cierto es que pues, Lacalle es una persona de talento y yo creo que se está descapitalizando el partido al marcharse él. Ahora bien, si ha sido una decisión particular, pues no me parecería bien, porque ya que se ha presentado a las elecciones debería haber continuado como diputado, pero bueno, lo entiendo si fuera una elección personal con motivos que supongo que serán contundentes. Y si es una decisión del Partido Popular, me parece un error absoluto el prescindir de este señor, y si es por cambiar la política y girar hacia el centro, porque recordemos que Lacalle tiene una ideología aplicada a la economía de perfil liberal, pues si el cambio es en este sentido y a nivel económico hacia la socialdemocracia, pues evidentemente sería un camino erróneo desde mi punto de vista. Pero en cualquier caso, creo que no podemos achacarle a Pablo Casado ni al señor Egea, independientemente que luego le puedan pedir explicaciones de este problema que ha tenido el Partido Popular con los resultados electorales, y sí que evidentemente el Partido Popular llevaba ya una deriva propiciada por el anterior gobierno, y esta es mi opinión. Pero una cosa, un matiz. Es verdad que en la casa se le exige renovación. Yo lo he dicho muchas veces, lo sigo repitiendo. Es decir, si se me permite la expresión coloquial, el Partido Popular que conocíamos de hace unos años, de antes del Congreso, al Partido Popular de ahora se parece como un huevo y una castaña. Es decir, en nada. ¿Por qué? Porque ha habido muchísima renovación dentro de la casa. Es decir, es verdad que, lógicamente, han tenido que integrar a los presidentes los expresidentes de gobierno, a Mariano Rajoy y a José María Aznar, faltaría más en su casa, ¿no? Es decir, no podemos, digamos, descapitalizar también por ahí el Partido Popular, ¿no? Entonces, al revés. No, pero yo creo que tienen que ser acogidos, porque al final son parte de la historia de la casa y todos tienen su público, es decir, Mariano Rajoy tiene su público, José María Aznar tiene su público y Pablo Casado tiene su público y tendrá su público posiblemente en el futuro. Entonces, bueno, pues yo creo que no es un momento de echar gente fuera de la casa. Yo quiero echar fuera de la casa, lo he dicho aquí alguna vez, a aquellas personas que no tienen una conducta decente, es decir, y eso ya ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, el resto del personal, pues tendremos que echar una mano dentro de yo ya estoy muy apartado, ¿no? Pero, bueno, tendremos que echar una mano y arrimar de alguna forma para que el Partido Popular pues siga siendo el partido de referencia del centro derecha español y, bueno, pues continuar trabajando en esa línea, ¿no? Yo entiendo. Sergio. Sí. Gracias. No creo que sea un problema de nombres del Partido Popular, sinceramente. Sí que es verdad que creo que tanto Lacalle como la señora Levy pues han hecho un hueco para que otros personajes políticos pudieran entrar en el Congreso de los Diputados. Especialmente entiendo por qué querían darle una mayor relevancia a Marimar Blanco, que
obviamente tiene un significado importante dentro del Partido Popular y dentro de la historia de nuestro país, también hay que decirlo. Bueno, pero es una... Sí, desde luego, no lo critico, sino el hecho de que es algo que remarco y que señalo y que ha sucedido. Si bien es cierto que, por ejemplo, el señor Lacalle, pues para él entrar al Congreso de los Diputados y tener un salario de diputado que algunos hemos señalado que es realmente bajo, a pesar de que no le parezca a mucha gente, como político uno no se gana una fortuna, lo hemos hablado antes a micrófono cerrado y estábamos concretamente hablando de eso, que es que en política no hay una fortuna, y expulsa también a personas que tienen un futuro, tienen unas empresas o tienen una profesión donde realmente pues tienen un éxito profesional que le supone unos ingresos interesantes, y que por ejemplo están en la política, pues lo único que le hacen es expulsarlo, y creo que también eso hay que señalarlo. Sin embargo, sí que lo único que señalaría ahí, como decían, no es un problema de nombres, sino un problema de dónde quiere ir el Partido Popular. A mí sí que me ha sorprendido, sinceramente, es que después de, justamente un día después de las elecciones, pues Pablo Casado comienza a atacar tanto a Vox y a Ciudadanos, a unos diciéndoles que eran extrema derecha, a otros que son unos socialdemócratas, cuando el día justamente anterior les estaba proponiendo un pacto de gobierno. Bueno, pues algo ha pasado. Yo no creo que el enemigo tenga que ser Ciudadanos, creo que delante tenemos a un rival político que es el señor Sánchez, el sanchismo y todo lo que conlleva populismo e independentismo, y creo que nos tendríamos que centrar nuestras fuerzas en retener, parar a todo ese avance, que creo que es lo más importante, y no enfocarnos en otros partidos políticos que no me parece que sean los rivales del Partido Popular en este caso. Yo creo que Lacalle puede hacer una labor mejor, de hecho no se va del partido, se queda en la ejecutiva, según acabáis de decir, y tal y como está concebido el Parlamento hoy, yo creo que puede hacer una labor mejor, mayor en la fundación de la que hablaba y en el Comité Ejecutivo Nacional que dentro del Parlamento, porque eso es un páramo, en primer lugar. En segundo lugar, en los últimos 40 años no se ha tomado una sola decisión en el Parlamento, ni una se ha tomado previamente en las oficinas o en las sedes de los partidos políticos. Si de verdad queremos cambiar esa dinámica, si de verdad queremos introducir talento dentro del Parlamento, pues lo primero que tendremos que introducir es libertad, es decir, llevar gente independiente de criterio, a ser posible independiente económicamente, que sepa pensar, que tenga criterios y que por lo tanto haga del Parlamento pues un sitio donde se parlamente, donde se delibere y después donde se decida, no donde vayan funcionarios de partido dispuestos a hacer cualquier cosa por seguir incluidos dentro de una lista, y pues al final ¿qué tenemos? Pues el páramo, como digo, que tenemos, que no vale para nada. Cualquiera que llega con un poquitín de talento al final se va. Podemos hablar de Lacalle, señor Pizarro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mí eso me parece completamente normal. Volviendo a la cuestión inicial de Casado, a mí me parece que Casado lo que ha hecho, yo creo que sus próximos resultados van a ser parecidos a los anteriores, lo que significará, no para mal, sino para bien, que ha parado una tendencia a la baja tremenda, ¿no? De la misma manera que en España, tal y como está concebido el poder, llegar a la Moncloa al día siguiente te da 50 escaños, por resumirlo de una manera un tanto bruta, pues también te los quita en el momento que te vas. Si además tu labor en muchas cosas pues ha sido francamente deficiente o francamente lamentable, como a mi entender fue la de Mariano Rajoy, pues mucho más. ¿Dónde estaría el Partido Popular? Esa es la pregunta que se tendrían que hacer sus afiliados y sus votantes. ¿Dónde estaría el Partido Popular en este momento si la candidata hubiese sido Soraya Sáenz de Santamaría? No habría llegado ni a grupo parlamentario, esa es mi opinión, obviamente, ni a grupo parlamentario, porque más aún teniendo un partido como Vox, que tiene un programa muy liberal en la economía, es decir, que era precisamente una de las grandes banderas del Partido Popular, y a Ciudadanos, pues dando mucha caña pues por el lado de las libertades y la concepción moral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no quedarían ni las rastas. Yo creo que Pablo Casado está haciendo una labor mucho más importante, aunque no se vea,
de la que muchísima gente piensa, porque solamente con contener la debacle de Mariano o de Mariano Rajoy y lo que habría sido la mega debacle de Soraya Sáenz de Santamaría, pues bueno, ya tiene un mérito enorme. Para seguir, bueno, pues tiene que aferrarse, como se hace en los partidos políticos, aferrarse, aguantar marea y pasar como sea los próximos meses o los próximos años, yo diría. Para eso tiene un fantástico maestro en que fijarse, que se llama Pedro Sánchez. Totalmente de acuerdo con Lorenzo, absolutamente de acuerdo. Es decir, el mérito de Casado es precisamente lo que acaba de comentar Lorenzo, es parar la sangría. Por tanto, bastante buen resultado ha sacado el Partido Popular respecto a la deriva, a la tendencia que arrastraba por causa del anterior gobierno. En cuanto a la política económica a la que te referías también, Lorenzo, yo creo que el Partido Popular diseñó a través del señor Lacalle pues un programa económico que quizás sea el mejor junto con el de Vox, de todos los partidos políticos de cara pues, a las pasadas anteriores elecciones. Por tanto, esa estrategia de diseñar programas económicos de perfil liberal creo que debería seguirse. Y yo creo que, por último, el señor Casado no creo que tenga rivales. En ese sentido, puede estar tranquilo, porque no creo que haya en el Partido Popular en este momento pues, un rival a la altura de Pablo Casado. Yo creo que él se merece seguir dirigiendo al Partido Popular, pase lo que pase, el próximo 26 de mayo. Pero no seas kantiano, no estamos hablando del debe ser, sino del ser. Es decir, que pues, debería estar bien, pero que estará, pues dependerá mucho de... Que será, ¿eh? Exacto. Y en política no hay rivales hasta que los hay. Sí, correcto. O sea, eso es una máxima, vamos, inequívoca. Pero yo me refiero al nivel que tiene, yo creo que ahora mismo en el Partido Popular, pues no creo que haya ninguna persona... Espérate, ha pasado el 26. Sí, según cómo vayan las cosas, pueden amanecer ahí como las setas, ¿eh? Pero vamos, a mí me gusta yo soy de la opinión de que ha tenido poco tiempo, que merece una oportunidad que le han hecho pagar errores del pasado. Correcto. Pero así es la política, señores, y así es la vida. Por cierto, vamos a dar una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Esta mañana el ministro del Interior ha ido a felicitar a los miembros de los servicios de inteligencia de la Guardia Civil tras la brillante detención de Josu Tarrera, uno de los más sangrientos criminales de ETA. Pausa y les contamos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental.
Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en tan solo 15 días. Y esta que les vamos a mostrar ahora es la fotografía más reciente de Josu Ternera. Ahí le ven. Fue tomada ayer, segundos antes de que el terrorista fuera detenido en el aparcamiento del hospital al que se dirigía para someterse al tratamiento. Llevaba 17 años fugado y hacía meses que la Guardia Civil Española, en colaboración con la Gendarmería francesa, estrechaba el círculo sobre él. Finalmente, le detenían ayer en una localidad de los Alpes franceses, en un enclave situado en territorio galo junto a las fronteras de Italia y de Suiza. Tras pasar la noche en la comisaría local, esta mañana era trasladado a París. Josu Ternera tiene pendiente una condena de 8 años de cárcel en Francia por pertenencia a banda terrorista, pero en España se le reclamará para que responda por los delitos que tiene pendientes en nuestro país. A Josu Ternera se le considera el máximo responsable del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, que causó la muerte de 11 personas, entre ellas 6 niños de corta edad. Por ese motivo, la operación para capturarle fue bautizada como Infancia Robada.
Además de con otros crímenes, Josu Torrera está directamente relacionado con la masacre de Hipercor de Barcelona. Él era el jefe de la banda cuando se perpetró esa matanza con coche bomba que causó la muerte de 21 personas. Hoy, esta mañana, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha visitado a los responsables del Servicio de Información de la Guardia Civil para felicitarles por la operación. Y enhorabuena por esta excelente labor que ha realizado en colaboración con la Gendarmería francesa. Mucha sangre derramada, muchos años esperando a meter a este asesino entre rejas. Y por cierto, qué asco aquellos que le llaman héroes. ¿Y saben a quién me refiero? Susito, le llaman, Jesús Eguiguren, fue presidente de los socialistas vizcaínos. Ya era conocido por irse a chiquitear justamente con Josu Torrera y ayer le llamó héroe. Hoy ha tenido que recular. Dice, no, que no quiso decir nada, que héroe de la retirada es una persona que ha colaborado desde dentro a disolver la banda terrorista. Estas eran las explicaciones que hoy daba. Quizás no es la expresión más acertada, ¿no? Pero no había ninguna voluntad de glorificar o blanquear la figura de Josu Torrera. El héroe de la retirada es una palabra, es un término que se utiliza frecuentemente en resolución de conflictos para hacer referencia a quien desde dentro de la organización terrorista, pues enfrentándose a la inercia, decide acabar con el terrorismo. En esos términos estaba hablando porque en estos términos se me preguntó. Que Susito, echas de menos, ¿no? Cuando te ibas a chiquitear con Josu. Ahora tendrás que ir a visitarle a la cárcel si quieres tomarte algo con él. En fin, ¿qué opináis? Yo no quiero ni escucharle a Eguiguren, ¿no? Me parece terrible lo que dijo, podrá excusarse en todo lo que quiera. No se puede blanquear, porque no se puede blanquear la figura de Josu Torrera, no se puede blanquear. Ole por la Guardia Civil, por ponerlo a disposición judicial, y yo no le deseo el mal a nadie, pero espero que expire sus penas encerrado en una prisión, que es donde tiene que estar, porque es curioso que en este país la memoria es muy selectiva, ¿no? Estamos a caballo con la memoria histórica y, sin embargo, aquellas cosas que pasan no hace tanto, hace 20 años, como es lo que ha ocurrido hace 20 años en este país, ¿no? que es una banda terrorista y una serie de atentados, parece como que le quitamos hierro, ¿no? Diciendo, bueno, mire, ¿qué le vamos a hacer? Es casi un héroe, ¿no? Mire, no, perdone. Este tío es un delincuente, es un asesino, y lo que hay que hacer es ponerle a disposición de la justicia, como el resto de los que están, muchos de ellos en Venezuela y en otros países, amparados por incluso regímenes que los tienen allí ocultos, ¿no? De Juana Chaos. De Juana Chaos, entre ellos, está en con Venezuela. Unos cuantos más en Tarras en Venezuela. Que se iba a morir en una huelga de hambre, si os acordáis. Bueno, pues no se murió y hoy está el de la dieta blanda gordo de como un jamón de York. Está gordo como un cebón en Venezuela, ¿no? Oiga, mire, es decir, está muy bien que venga a la justicia. Yo espero que cumpla condena en Francia y que también cumpla condena aquí, que es donde tiene que cumplirla, que es donde ha cometido los mayores crímenes, ¿no? Entre ellos niños, ¿no? Es decir, ya es el colmo, ¿no? Es decir, el atentado de Zaragoza, ¿no? De la Casa Cuartel fue terrible, ¿no? Terrible en aquella época, y yo sobre todo le pido a la sociedad española que no se olvide de esto. Es decir, ¿por qué nos tenemos que poner como una venda? Es decir, no, mire, bueno, mira, ETA quedó ahí. Y luego yo me hago otra pregunta. ¿Ahora era el momento de detenerle en plena campaña electoral? ¿Era este el momento? Todos sabemos que ha estado localizado en diversas ocasiones. Claro. Sí. Lo hemos sabido. Claro. Y yo no pongo en duda que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habrán tenido ocasión de capturarlo en otras ocasiones. Seguramente muchas. Pero si no han recibido la orden de hacerlo o han recibido una orden en contra de hacerlo, yo no pongo en duda los mandos policiales y de la Guardia Civil. Pero sí, a lo mejor, a los responsables políticos. Las órdenes políticas que se hayan dado para la detención. Ahora, yo no pongo en duda la operación de la Guardia Civil, que es impecable. Yo ahora veía al ministro, incluso con corbata verde, para, digamos, empatizar con los guardias civiles allí presentes, sacar pecho, ¿no? Yo creo que está bien, es lógico que saque pecho, pero, hombre, a lo mejor le podían haber detenido hace una semana. Hombre, que es un poquito antes, es decir, antes de las elecciones, es decir, un favor electoral. Huele un poco. Favorece electoralmente al PSOE. Hombre, todo lo que pueda favorecer electoralmente al PSOE, Susito Eguiguren ya se ha encargado de emponzoñar. No, desde luego. Sí, bueno, la clave, al hilo de la pregunta que acabas de formular, David, yo creo, desde mi punto de vista, yo creo que hay dos claves. Una, pues evidentemente, como tú bien has dicho, es el momento oportuno para el PSOE, porque
estamos en plena campaña electoral, aunque no sé ya si con el lavado de cerebro que se le ha hecho a los españoles esto daría votos, pero repito, creo que es el momento para el PSOE que la detención se haya producido ahora porque estamos en plena campaña electoral. En el caso, repito, que todavía pueda dar votos que debería ser así, el detener a un terrorista. Y la otra clave yo creo que es el fallecimiento reciente de esa persona a la que han calificado los políticos del centro derecha como hombre de Estado, ¿no? Rubalcaba era el que ha protegido siempre pues a todos estos terroristas. Por tanto, que falleciera Rubalcaba hace una semana y que estemos en plena campaña electoral, yo creo que son dos claves para explicar por qué se ha detenido a este señor, a Josu Ternera, en este momento. Porque, como bien decía Javier, evidentemente este señor se supone que lleva 17 años localizado, por tanto se habría podido proceder a la detención en otro momento. Eso no quiere decir que no podamos alabar, como de hecho lo hacemos, en nuestra enhorabuena desde aquí, desde esta mesa y de esta casa, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque siempre lo hacen bien y en esta ocasión también lo han hecho bien, pero evidentemente ellos reciben órdenes. La orden ha venido en el momento oportuno. Y me gustaría sacar a colación pues lo que ocurrió en 2011, cuando los servicios de seguridad de Francia pues intentaron ya detener a este señor, en esta época, por supuesto, el ministro del Interior era Rubalcaba. Y no se detuvo porque hubo un chivatazo. Este chivatazo se produjo por personas o por espías españoles del CNI. Esto lo ha corroborado agentes del propio CNI, del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil. Por tanto, este chivatazo está confirmado. Y posteriormente, a los 4 meses de este chivatazo, se produjo la apertura de diligencia por el famoso Pablo Ruz, el juez de la Audiencia Nacional, que abrió diligencias con respecto a otro chivatazo que se produjo anterior al de Josu Ternera, que fue el del Faisán. No olvidemos que el chivatazo se produjo del siguiente modo. Se iba a proceder a la detención de José Antonio Cano, que era un etarra pues relacionado con el cobro del impuesto revolucionario a algunos empresarios vascos. A través de este chivatazo, este señor no fue evidentemente detenido. Recordemos que este señor estaba negociando con Eguiguren, la persona, el socialista que acaba de salir por televisión. ¿Y qué negociaban? Otra vez bajo el paraguas de Rubalcaba, pues evidentemente estaban negociando, según ellos, el fin de la ETA, que no fue tal, porque evidentemente los miembros de la ETA están gestionando, pues están en cargos relevantes de administraciones públicas españolas. Por tanto, no ha habido ningún fin de la ETA. Es lo que nos han vendido, es el lavado de cerebro que le han hecho a los españoles. Y por supuesto, esta operación la podríamos llamar pues Rubalcaba Connection, porque es el responsable de todo. Y evidentemente, repito, tal como he comenzado la exposición, pues la clave de todo esto es el fallecimiento de Rubalcaba y la campaña electoral. Sí, una de las cosas que me gustaría resaltar es que este señor, por llamarle de alguna manera, pues fue diputado en el 2003. Correcto. No solamente eso, sino que es que además estaba en la Comisión de Derechos Humanos. Correcto. Es que, ojo, lo que estamos, hasta qué punto llegamos en España a tener a personajes de este tipo en nuestras instituciones y les dejamos llegar hasta la cocina. De verdad, o sea, es que tenemos que reflexionar como sociedad. Otra reflexión que creo que hay que hacer, Eguiguren todavía sigue en el Partido Socialista, no lo han expulsado después de estas declaraciones que ha hecho, que fue una equivocación. Venga, hombre, ¿quién se lo va a creer que fue una equivocación? Que fue algo que no quería hacer. Hombre, le ha llamado héroe. Héroe a una persona que pone una bomba en la casa cuartel de la Guardia Civil y mata a 11 personas, dejando a otras tantas heridas de por vida. ¿De verdad estamos blanqueando todo eso? Hombre, sinceramente, llega un momento que lo del Partido Socialista, mire, lo que ha sucedido, bueno, pues podríamos hablar si ha sido oportunismo o ha sido con una buena oportunidad, no lo sé. Mi felicitación a la Guardia Civil y con eso me quedo, que es lo importante. Pero sinceramente, para mí lo preocupante es lo del Partido Socialista, intentar blanquear y acabando llamando héroe a un terrorista. Bueno, es que esto ya roza, de verdad, lo intolerable, sinceramente. Para mí también es lo peor dentro del contexto. Obviamente, lo primero, cómo no alegrarnos
incluso en las fechas en las que estamos, de una detención de esta naturaleza. Yo no tengo datos suficientes como para saber si estaba premeditado, pactado con anterioridad o no. Me alegro y me congratulo de nuestros cuerpos de seguridad de que se haya producido. Me parece, o me lamento, como amante de la libertad y por lo tanto de la vida que soy, que este tipo, que este asesino que ha segado la vida de 300 y pico personas y que en un atentado muy concreto como el de Zaragoza, de la ciudad donde yo vivo, bueno, pues le segó la vida incluso a 5 o a 6 niños, es decir, que ya no están aquí desde hace pues muchos años, ¿no? Bueno, pues al final las fuerzas de seguridad hayan dado con él a los 67 años, que aunque le caigan 3.000 encima, ¿cuántos años va a estar este tío en la cárcel? Hasta los 80, en el mejor de los casos, si llega, a lo mejor no llega ni a los 75, es decir, después de una vida asesinando, después de una vida segando la de los demás, va a pagar con 10 años de trena, que además seguro que en óptimas condiciones. Eso es lo lamentable de la vida, al final, que puedan ocurrir estas cosas, o sea, que alguien acabe con la ley en la mano, pagando con 10 años el haberle quebrado la vida a 300 y pico personas. Eso es lo verdaderamente lamentable. Si a eso se le puede llamar heroicidad, como ha dicho el Eguiguren si a este tipo que ha consagrado su vida a quitársela a los demás, le podemos llamar héroe, pues lo único que demuestra es la catadura moral de quien lo dice y por extensión de quien todavía lo mantiene bajo unas siglas, porque no hay derecho, o sea, a que alguien que llama nada menos que a Josu Ternera héroe en el momento de su captura pueda mantenerse en las siglas de ninguna organización. Si además era una organización de carácter político, con fines sociales, etcétera, etcétera, es que clama al cielo. Yo, como decíais vosotros, si la captura tuvo alguna pretensión electoralista, yo me imagino que aunque el Partido Socialista no haya tomado nota, probablemente esto hará mella de una forma o de otra en las urnas dentro de 3 días. ¿Pero sospecháis que es factible que alguna orden política haya determinado que se proceda al arresto justo en plena campaña electoral para beneficiar al gobierno? Yo he dicho que no tengo datos, Javier, no lo sé. Porque ya digo, me sorprende, porque creo que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son tan profesionales. Yo creo que sí. Que si ven al malo, van a por él. Y si no lo han pillado antes es porque de verdad no han podido. Pero hemos sabido de Josu Ternera que estuvo localizado en un par de ocasiones, en una de ellas en la proximidad de la zona donde ha sido finalmente detenido. Es decir, que tan desencaminados no iban cuando ya hace años se determinó que andaba por ahí. Es decir, que alguna pista había. Yo espero y deseo que efectivamente no haya habido ningún tipo de presión política para que esto ocurriese, ¿no? Pero claro, la duda está ahí, ¿no? La duda va a estar siempre ahí. Efectivamente, decíamos antes que en este momento en concreto, yo tampoco tengo datos de si eso ha sido así o no, pero desde luego, si ha sido así, si efectivamente ha sido una decisión política, desde luego es absolutamente lamentable. Pero, claro, tampoco podemos hacer un juicio de valor sin tener la certeza de que efectivamente ha sido así, ¿no? Pues yo creo que estoy convencido que es así. La política en España, por desgracia, invade todas las esferas y al final... Eso es verdad. Eso es verdad. Al final, pues, no solo en este ámbito, sino en cualquier otro, los partidos políticos lo controlan todo. Aunque ellos digan que hay multinacionales que dominan, pueden dominar ciertos aspectos, evidentemente, económicos, pero al final los partidos políticos en España, en esta partidocracia, pues hacen lo que quieren. Y supongo que sí se habrá medido, se habrá analizado el momento oportuno de esta detención. Y si no es así, pues me alegraré, pero yo estoy convencido de que es así. Por cierto, he leído esta mañana en un diario que a la jueza francesa encargada de llevar el dispositivo que tenía como misión detener a Ternera en 2011, como evidentemente el CNI, el CNI español, a través de un chivatazo, le desbarató esa operación. Posteriormente, el Ministerio de Justicia español le concedió a esta señora la orden de San Raimundo de Peñafort, que como todos los abogados sabrán y el resto
esté relacionado con el mundo jurídico, que sepan que es un reconocimiento que se le otorga por parte del Ministerio de Justicia a todos aquellos que hacen el bien a favor del derecho, a favor de la justicia, pues este reconocimiento se le otorgó a esta señora, a esta jueza, y lo que pone de manifiesto, pues otra vez volvemos a lo de siempre. Evidentemente, si en España te dan un premio, pues ya sabes por qué es, o porque te han desbaratado, en este caso, una operación político-jurídica encaminada pues a detener a un terrorista, o porque no hables, que sería también el caso. Yo pienso que sí, yo creo que Rubalcaba protegió no solo a este terrorista, sino a muchos otros en función de la negociación que se llevó a cabo en el gobierno de Zapatero, supuestamente para vender a los españoles el fin de ETA, que no fue así, porque los miembros de ETA se reintegraron, en este caso como políticos, para gestionar instituciones públicas, por tanto no están haciendo política dentro de las instituciones, por tanto no es el fin de ETA. Pero yo creo que Rubalcaba es la clave de todo y evidentemente mucha casualidad, no sé si en política existe la casualidad, pero la casualidad pues mira, casi no existe. La casualidad de que en apenas unas semanas se ha ido Rubalcaba y ha caído Josu Ternera. Exactamente. No sabemos, quizá nunca sepamos, pero lo importante es que Josu Ternera está entre rejas. Eso es lo más importante, sin lugar a dudas. 8 años de cárcel tiene pendientes en Francia. Decía el Ministerio del Interior que quizás se le podía reclamar durante ese periodo para que fuera juzgado en España y luego sumar condenas en caso de que fuera condenado por otros delitos. Veremos lo que ocurre. Don Lucio Muñoz, muchas gracias por habernos acompañado un día más. Muchas gracias a ti, Javier. Hasta la próxima. Sergio Bravezo, gracias también por estar con placer, nosotros. como siempre. A apretar esa campaña electoral, lo que queda, la semanita que queda, a por todas. Lorenzo Abadía, muchas gracias por habernos acompañado. Javier. Y gracias, David Gómez, por haber estado con nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos, nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que les dejamos con la película. Nosotros les esperamos el próximo lunes, que pase un buen fin de semana y ya saben que el lunes estamos de nuevo aquí, en Los Intocables.